Como ustedes saben, Europa se está blindando de alguna manera, se está cerrando para la inmigración en general. Está habiendo más restricción con respecto al ingreso de inmigrantes. Es el caso de Italia y muchas naciones están copiando este modelo, el modelo que implementó Giorgia Meloni. Y más ahora con el caso de la elección en Estados Unidos. Y tenemos que saber, Estados Unidos es Estados Unidos y sabemos que influencia a todo el mundo. Y no es la excepción cuando se trata de Donald Trump y sus políticas migratorias. Se esperan muchas más restricciones ahora para entrar, para ingresar a Estados Unidos. Ya va a ser prácticamente imposible, ya que van a aumentar los recursos en cuanto a los controles fronterizos. Ya sabemos que Estados Unidos tiene una rigurosidad bastante en lo que respecta a los aeropuertos, ¿no? Pero en las fronteras terrestres va a aumentar sus controles, va a aumentar, esto ya lo sabemos, que va a ser así a partir de ahora. Bueno, ha ganado Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ya había estado como presidente, lo que nos da la pauta de sus ideas, ya conocemos de qué se trata, cuáles son sus ideas en realidad, cuáles son sus ideas para Estados Unidos y su posicionamiento frente al mundo. Ya ha habido algún adelanto de que si era presidente él, iba por ahí a terminar con la guerra en 2 minutos, con la guerra en Ucrania. Y bueno, eso veremos qué pasa ahora, porque esto es reciente, recién ha ganado y va a empezar, recién va a asumir en enero. Así que tenemos que esperar para ver qué va a hacer Trump cuando asuma al gobierno. Sabemos que sus políticas migratorias son bastante restrictivas y bueno, todos recordaremos que fue el que ideó el muro en Estados Unidos, el muro en el sur de Estados Unidos, en el límite con México. Bueno, esto ha traído mucha polémica, muchos lo criticaban, muchos decían cualquier cosa, pero el muro se hizo y parece que hasta el momento algo debe funcionar, porque no lo han sacado. También sabemos de su tolerancia cero con la inmigración ilegal y sabemos que en los gobiernos anteriores se han reducido drásticamente el ingreso de ilegales a Estados Unidos. No es que no ingresa nadie, sí que ingresa gente, siempre va a ingresar, pero masivamente, como ocurría anterior a Trump, a las políticas de Trump con respecto a la migración, ya no estaban ocurriendo. Ahora sabemos en qué está enfocado, sabemos sus políticas migratorias y yo creo que es un alineamiento también de parte de Italia, por ejemplo, con el caso de Giorgia Meloni, que se ha alineado también con las políticas más duras y restrictivas con respecto a la inmigración ilegal. La inmigración que llega a los Estados Unidos principalmente viene de países latinoamericanos, de países como, bueno, pueden ser México, como tiene frontera con México, es el país latino más cercano y bueno, por ahí, por esa frontera estarían ingresando muchos inmigrantes de toda Latinoamérica, no solo de México, sino de todo el continente que quieren ingresar a Estados Unidos. Por razones obvias, como sabemos que Estados Unidos es otro mundo, ¿no? Por sus políticas de toda la vida. Pero bueno, es un motivo por el cual la gente se mueve hacia ese país, ¿no? Ocurre también en la Unión Europea. ¿Y cómo va a afectar ahora esto de si Estados Unidos restringe mucho más las fronteras, mucho más el ingreso de inmigrantes? Va a limitar el sistema de asilos, de solicitudes de asilo, también va a ser restringido de alguna manera. Entonces, ¿en qué puede afectar esto a la Unión Europea? Bueno, básicamente que el que tenga la posibilidad de poder acercarse hasta Europa va, si no puede entrar a Estados Unidos, porque al ser mucho más rigurosos los controles en Estados Unidos, por ahí ingresan a países de la Unión Europea que son mucho más porosos, como es el caso de algunos países, pueden ser Portugal, pueden ser España, por ese tipo de países pueden ingresar inmigrantes ilegales. O que entran como turistas y claramente después se pueden tornar ilegales, ya que solo tienen 3 meses y después se quedan dentro del país, ¿no? Países como Italia, por ejemplo, está implementando medidas restrictivas. Esto se ha tornado ya prácticamente global y ya hay países que se están contagiando de esto, ¿no? Esto se expande y no solo es en el control fronterizo terrestre y el control de aeropuertos. Esto también trae aparejado el control de las solicitudes de visa. Van a restringir mucho más el otorgamiento de visas. Entonces, eso hace que cierto flujo de gente que pretendía ingresar a Estados Unidos como país, uno de los países del primer mundo, para obtener
una mejor calidad de vida, una mejor economía, ahora estarán repensando qué van a hacer. Bueno, Europa sigue siendo una frontera porosa, ¿no? Lo que es la Unión Europea, y bueno, siguen entrando. Esto como bloque, digamos, si hay algunos países que están tomando medidas restrictivas, como le digo Italia, y otros países, no están todos en la misma sintonía. Entonces esto se hace, si bien es un bloque, la Unión Europea hace que se separen en cuanto a medidas políticas, migratorias. Es algo bastante desparejo que, bueno, trae problemas a la larga. Esto va a ser así hasta que se unan como bloque. Bueno, Europa va a tener que tomar nota de todo esto, cómo se va a mover Donald Trump. Entonces va a tener que no solo tomar nota, sino tomar acciones, ¿no? Y empezar a comunicarse un poco más entre ellos, porque todavía hay países que están medio tibios o fríos algunos, por ahí no toman conciencia de lo que esto puede llegar a traer. Sabemos que hay grandes movimientos masivos, ¿no?, de inmigración, y Europa tiene muchos frentes, que tiene los refugiados de la guerra de Ucrania, los africanos que vienen principalmente del norte de África, ¿no?, que cruzan a través del mar, los refugiados o solicitantes de asilo, que son, te digo, una gran cantidad muy importante, ¿no?, de inmigrantes de Bangladesh. El caso de Milán, por ejemplo, caminando por todo Milán, cualquiera que conoce Milán y anda por Milán se va a dar cuenta la inmensa cantidad de gente de Bangladesh que hay en Milán solamente, ¿eh? Hay en todos lados. En el norte de Italia saben dónde ir, ¿no? Y no van al sur de Italia, vienen al norte de Italia, donde hay más trabajo, más movimiento, más industrialización. Entonces andan por acá. Yo he andado en tren, me he movido en tren por el norte de Italia y he visto que están básicamente llenos de gente de Bangladesh. Y todo esto lo ve Italia, lo viene viendo, pero no tomaba medidas. Ahora con el gobierno de Meloni está haciéndose cargo y tomando medidas al respecto. Esto parece que no lo ven, o les llega tarde un poco la señal a otros países, ¿no? Algunos están preocupados, sí, y muchos no están preocupados e intentan hacer política con eso, ¿no? Darle beneficios, ya sabemos cómo funciona, darle beneficio por ahí, a cambio de algún voto, te regularizan, etc. Bueno, hay muchos casos y puede haber millones de casos más, ¿no?, si no se toman medidas. Así que bueno, esto habrá que ver si se sienten presionados por las decisiones de estos países europeos, que son los que están tomando la iniciativa de restringir al menos. No está diciendo cerrar todo y que no entre más nadie, no. Entrás, venís a laburar, venís a aportar al país, venís a estudiar al país, pero bueno, sabemos, si no hay un cierto control, esto es un desmadre. Y eso es lo que estaba pasando hasta ahora, así que estaremos viendo eso, ¿no? Porque la gente que viene a trabajar, perfecto. La gente que viene legal, perfecto. Porque el que viene ilegal a la larga se viene a convertir en una carga para el Estado, una carga para el resto. Y esto que produce malestar entre la gente que ya está en el lugar. Y porque dice, ¿y por qué yo aporto y tengo que mantener a los otros que no hacen nada? En muchos casos he visto un montón de, siempre con respeto y sin discriminar a nadie, pero he visto un montón de muchachos africanos fumando faso en la puerta de las estaciones de tren, se juntan a tomar ahí y generalmente en un 90% generan disturbios. Lo he visto yo, no me lo cuenta nadie, lo he visto yo, generan disturbios, están tomando, se pasan de drogas, se pasan de alcohol, empiezan los líos, viene la policía. Ha habido casos, he mostrado en algunos de mis shorts, he mostrado algunos de estos muchachos de África prendiendo fuego una estación de servicio sin ningún motivo aparente, porque estaba solo y se le ocurrió agarrar el surtidor, puso plata, ¿no?, porque ponés para el monto para cosas, sacó la manguera, empezó a rociar todos los surtidores y prendió fuego y se fue, sin ningún motivo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas generan bronca, generan un malestar en la gente propia del lugar, ¿no? Porque no vienen a hacer las cosas bien. Nosotros estamos en contra, en mi caso, de la gente que hace las cosas mal, porque perjudica al resto. No es que se perjudica solo esa persona, ¿no? Perjudica a toda la sociedad. Y si vivimos en sociedad tenemos que respetarnos unos a otros. Bueno, a ver si Trump empieza a despertar con sus políticas, con sus ideas, algunos de estos de acá, de este lado, porque bueno,
Italia está despertando, pero otros países no. Entonces, bueno, a ver si se unifica un poco la Unión Europea, por algo es una unión, se encarrila un poco las políticas migratorias, que tomen decisiones correctas, acertadas y todo va a andar mejor. Espero que les haya gustado el video, si es así le dan un like, claro, ya lo saben. El que no está suscrito se puede suscribir al canal, pueden apoyar al canal de esta manera y comentando sus opiniones, porque esto se trata de que haya un ida y vuelta, ¿no?, con los suscriptores, que ya por cierto somos 2000, más de 2000, ya pasamos los 2000. Así que muy agradecido a todos los seguidores, todos los suscriptores que están presentes siempre, comentando, apoyando el canal. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.